Amigos de Cadena Sur, bienvenidos a Carpe Diem para estar siempre bien. Y hoy lunes vamos a abordar un tema que tiene que ver con nuestras finanzas personales. Ustedes saben la importancia que tiene la buena administración de nuestros dineros, de que nuestras finanzas personales estén bien, sobre todo en esta época de pandemia. Es por ello que le presentamos aquí a todos ustedes este tema que dice tu dinero y la pandemia. ¿Qué hacer durante y después? Y está con nosotros ¿quién? Pues nuestra invitada del día de hoy es licenciada en Economía por el IPN, el Instituto Politécnico Nacional, con un posgrado en el ITAM. Ella ha trabajado en varias instituciones financieras como Citibanamex, como Casa de Bolsa, Grupo Financiero Activer y Grupo Financiero Andorra. Y pues está con nosotros por primera vez aquí en Carpe Diem y nos da mucho gusto recibirla y saludarla hasta un lugar de la ciudad de Cuernavaca, a la licenciada en Economía, Andrea Danae Pérez. Andrea, Hola, pues antes que nada, bienvenida a Carpe Diem y gracias por estar aquí. muchísimas gracias, Abel, por la invitación. Estoy encantada de estar con ustedes y poderles presentar este tema tan importante y con una base pues interesante sobre el panorama general de la economía para que puedan tomar decisiones en finanzas personales. Andy, pues no contentos, no estamos completos todavía con guardar la sana distancia, con usar cubrebocas, con lavarse las manos frecuentemente, con quedarse en casa mucho tiempo, sino que además de eso tenemos que preocuparnos por una buena administración de nuestras finanzas personales. Andy. Así es, Abel. Creo que aparte de todos los cuidados que estamos teniendo en los temas de la salud, es muy importante poner atención en los temas de nuestras finanzas personales y llevar acciones concretas desde ya y prepararnos también para el futuro que nos toca enfrentar más adelante cuando esta pandemia empiece a ceder. ¿Por qué te preguntas, Andy, por qué te preguntas dónde estamos? Bueno, me pregunto dónde estamos, Abel, porque muchas de las personas habíamos estado esperando regresar al antes, a cómo teníamos un escenario conocido. Y creo que es importante recalcar que ese antes es posible que no regrese, ¿no? No podemos quedarnos estancados en el pasado pensando en esta seguridad y en esta comodidad de lo conocido. Entonces, hacer un hincapié de dónde estamos en este escenario que sí es un poco desconocido para todos, pero que está lleno de incertidumbre, un poco de inseguridad y dudas, pero es importante reconocer dónde estamos a nivel económico y a nivel financiero para poder tomar decisiones que nos ayuden a mejorar y a avanzar dentro de esta situación. Sí, aquí nos haces como pues un escenario de lo que era antes y de lo ahora, ¿no? Así es, exacto, les platico, antes nos sentíamos en una zona cómoda, en una zona donde teníamos perfectamente conocido nuestra situación laboral, a lo mejor teníamos contemplado ya nuestros gastos de manera importante. ¿Y qué pasa con la pandemia? Bueno, la pandemia nos mete muchas dudas, mucha desconfianza, muchísimo miedo, y entonces lo importante sería entender la situación del sector actual, qué está pasando a nivel mundial, cómo se han venido afectando los sectores y eso cómo impacta en hoy a mi bolsillo como Andrea o como Abel o como la audiencia que nos está escuchando en estos momentos. Y es que realmente es crítico, porque aquí nos hablas de incertidumbre, inseguridad, dudas, desconfianzas, tensión, angustia y miedo, Andy. Así es, cuando desconocemos la situación económica del mundo y la situación económica de México, tendríamos que hacer esta tarea, ¿no? Buscar qué está pasando en este momento para entonces que esa angustia, que ese miedo, que esa tensión baje
y podamos sentirnos más tranquilos para tomar decisiones con la cabeza fría y no con este miedo, con esta angustia, que es lo que normalmente haríamos, ¿no? En la angustia y en el miedo nos equivocamos y tomamos decisiones desesperadas, y esa es mi intención de hoy, abrirles el panorama para que ustedes hagan acciones concretas con su dinero. Tú como experta, con gran experiencia trabajando en instituciones financieras, ¿cuáles son los sectores más impactados hoy en día, Andy? Pues te platico, Abel. El sector de las ventas, todo lo que es el sector de las ventas, se vio afectado en un 37% sí. a la baja. Esto implica sectores como el turístico, que implica aerolíneas, y obviamente al sector turístico y las aerolíneas verse afectadas, hay menos compra de gasolina, y esto afecta también los precios del petróleo, y a su vez se afectan las exportaciones. Todo esto termina afectando el sector automovilístico y la agricultura, porque si tú sabes, México es un exportador muy importante de automóviles y de agricultura en términos de aguacates y muchas frutas que se van al exterior. Entonces, las ventas se vieron muy afectadas, el sector productivo se ha venido afectando en un 27%, y obviamente también la parte de los recursos humanos en un 12%, en donde ha habido pues bajas laborales, ha habido despidos laborales y también impactos en las nóminas de las personas. Se ha reducido la nómina y bueno, pues obviamente esto afecta a las finanzas personales y obviamente no nos está a todos yendo de maravilla, ¿no? Y esa es una realidad. Sí, pues Andy, se dice que en tiempo de crisis también se generan oportunidades, y yo quisiera pedirte que nos hables también de cuáles son las oportunidades que tenemos, cuáles son los sectores que probablemente nos convendría explorar para encontrar estas oportunidades de desarrollo en plena pandemia, en plena crisis. Vamos a hacer una pausa, regresamos y nos cuentas, ¿te parece? Me parece perfecto. Muy bien, regresamos en breve aquí en Carpe Diem para estar siempre bien. Los mejores años están por venir. Ahora en Tlaquiltenango, residencia para las personas de la tercera edad, Príncipe de Paz. Un lugar tranquilo, seguro, con amplios espacios y todas las comodidades para hacer su estancia placentera. Contamos con 3 tipos de servicio: permanente, temporal o casa de día, atención médica y personal capacitado. Ubicada en la colonia Gabriel Tepepa de Tlaquiltenango. Informes al teléfono 734-120-9057. Casa de Descanso, Príncipe de Paz. Amigos de Cadena Sur, seguimos aquí en Carpe Diem para estar siempre bien. Y el tema que nos está desarrollando la economista Andrea Danae Pérez, ahí lo tienen ustedes: tu dinero y la pandemia. ¿Qué hacer durante y después? Pues Andy, ya nos hablaste de cuáles sectores han sido los más impactados durante esta pandemia, pero evidentemente lo que yo he visto es de que muchos comercios, muchos negocios se han renovado, han implementado nuevas estrategias de venta, han a lo mejor ofrecido o ofrecen nuevos artículos, nuevos servicios. Algo que vemos muy común ahorita es el servicio al domicilio, y muchas veces sin costo adicional. Eso quiere decir, Andy, que sí tenemos la capacidad y la creatividad para detectar dónde están estas oportunidades de negocio, Andy. Así es, Abel. De hecho, así como les di un panorama de lo que son los sectores afectados, les traigo buenas noticias, como dices tú. Sí. Hay sectores con muy buenas oportunidades que yo creo que es muy importante que abramos los ojos, porque ahí es donde ahorita debemos de poner nuestra atención.
como bien decías, en el sector de alimentos se está viendo mucha oportunidad para todo lo que son los alimentos congelados, los alimentos enlatados, y efectivamente los restaurantes han tenido que implementar el ofrecer servicio a domicilio, ¿no? Entonces es reinventarnos y adaptarnos a lo que está pasando. Los electrodomésticos han tenido una demanda impresionante, así como las teleconsultas, que pueden ser bien médicas, así como podríamos estar hablando frente a frente en la computadora con nuestro doctor. También está habiendo oportunidades para los terapeutas, los psicólogos, etcétera, etcétera. Y bueno, otro sector con grandes oportunidades es el sector educativo. Con las aulas virtuales se están dando cursos en línea, las escuelas han tenido que voltear a mandar, obviamente, sus clases en línea, y ahí se abren oportunidades para vender, por ejemplo, pues obviamente los micrófonos, pantallas, todo lo que la tecnología va a empezar a demandar para que esto sea más cómodo para todos. Los videojuegos, se están demandando videojuegos, aplicaciones, la banca digital y pues todas las plataformas de entretenimiento que podría ser para ver películas o bien para pasar un buen momento en casa jugando algún juego digital en familia. Esas son las buenas noticias. Oye, pero platícanos cómo es el impacto así de manera muy directa en nuestro país, porque Andy, yo recuerdo los 7 últimos sexenios, y mira, lo que se dice ahorita se decía hace 7 sexenios con Luis Echeverría, que la crisis, que la devaluación, que la carestía, todo eso, y durante todos estos años ha sido lo mismo. ¿Realmente hay un impacto en México, Andy? Eso te voy a contar. Sí hay un impacto en México, pero no, como bien dices, no ha sido muy distinto de lo que nos ha tocado vivir en años anteriores. Sí, el impacto se ve obviamente en cifras, no te voy a mentir. La inflación ha aumentado, es decir, el dinero, ¿en qué nos importa saber que la inflación ha aumentado? Pues eso solo quiere decir que el dinero que tenemos nos va a alcanzar para menos cosas, y eso está pasando, es una realidad. El Producto Interno Bruto no va a crecer de la manera que se tenía esperado, por lo menos en México. ¿Y qué quiere decir eso? El Producto Interno Bruto nos dice que en teoría va a haber menos oportunidad de crear negocios, pero con esto que yo te decía ahorita, hay muchos sectores que nos ofrecen oportunidades. Entonces, los mexicanos son los que tenemos que empezar a hacer los negocios. Cuando lo medimos en relación al Producto Interno Bruto, se refiere a el exterior, no va a querer hacer negocios en México, entonces es una gran oportunidad para nosotros los mexicanos para que empecemos a hacer negocios nosotros. ¿Qué pasa? Una oportunidad grandísima que está pasando en la parte del impacto en México, Abel, es la baja en las tasas de interés. ¿Y por qué es una buena noticia? Pues porque el costo de las deudas disminuye. Entonces, eso nos da oportunidades a que pidamos a las instituciones financieras que nos mejoren. Si ya tenemos una deuda, pedirle, ¿sabes qué? Reconfigúrame esta deuda, ¿no? Muy bien, reestructúrala. Y reestructuración de deudas, y bueno, la baja de la tasa de CETES, para los inversionistas que les gusta invertir en CETES, pues a lo mejor tendríamos que aprovechar a buscar otro tipo de inversiones que también se abren oportunidades porque CETES bajó su tasa también. Oye, entonces, pues bueno, eso es. Yo creo que verdaderamente, como se dice, cuando uno vive momentos adversos como los que estamos viviendo actualmente, es cuando echamos mano de nuestra creatividad, de nuestra capacidad de innovación y de detectar esas oportunidades que se presentan. Yo quiero pedirte que hagamos otra pausa, pero que al regresar nos hables de 2 temas muy importantes, importantísimos diría yo, que serían como la parte sustancial de este programa, que es las acciones inmediatas y las acciones a planear por parte de todos nosotros. ¿Te parece, Andy? De acuerdo, Abel, con mucho gusto aquí platicamos de esto. Vamos a hacer otra pausa comercial y regresamos en breve aquí en Carpe Diem para estar siempre bien.
Durante este tiempo, la CNPR ha gestionado para ti 2 cosechadoras que son propiedad de todas y todos los integrantes de la organización. Construimos una bodega para biofertilizante que producimos para ti. Construimos tinas de tratamiento térmico para tener la mejor semilla de caña. Amiga y amigo productor, la CNPR es para ti y tu familia, no para bien de otras organizaciones sin identidad. Somos transparentes, somos leales, somos CNPR, siempre trabajando por ti. Amigos de Cadena Sur, seguimos aquí en Carpe Diem para estar siempre bien. Y estamos hablando de tus finanzas personales. Ahí lo tienen, tu dinero y la pandemia. ¿Qué hacer durante y después? Y está con nosotros la economista Andrea Pérez. Pues Andy, ya nos has guiado en este asunto de lo que son los sectores que más han sido impactados durante esta pandemia, pero también cuáles son aquellos donde podemos encontrar mayores oportunidades. Oye, ¿cuáles serían algunas de las acciones inmediatas que en las que podríamos trabajar así a la voz de ya, ipso facto? Ok, Abel. Sí, claro que sí. Pues yo les traje 3 acciones para que las implementen desde ya, desde hoy. Sí. Y creo que la más importante sería crear un fondo de reserva. Bien. Una reserva o un fondo de emergencia se construye en un momento de crisis. Si no lo veníamos manejando con antelación, se puede crear en un momento como con una fórmula muy básica, gastando menos de lo que gastaba antes. Y cuando yo hago esta sugerencia, generalmente las personas que me consultan me dicen, ¿pero cómo? En primera, tendríamos que saber, obviamente, cuánto es lo que gasto habitualmente. Sí. Entonces, ahí iniciaríamos el seguimiento de mi presupuesto. Anotar diariamente, paso a pasito, en qué se está gastando mi dinero. Uh-huh. Y puede ir desde algo muy sencillo como hoy salí y compré un café y me fui al súper y anoto cuánto me gasté en estas 2 compras, por ejemplo, mañana que me toque pagar la luz, el agua, el teléfono, etcétera, ¿no? Llevar el control de tus gastos de manera puntual te va a dar la oportunidad. Uh-huh. Todo, hasta la propina que le das al ballet. Todo, Abel, ¿verdad? Exactamente. Uh-huh. Todo se tiene que anotar en un cuadernito. Mucha gente me dice, ¿puedo bajar una aplicación para llevar el control de mis gastos? Sí, si te vas a acordar de anotar los gastos. Si no, saca un papelito, un pedacito de cuaderno y ahí lleva el de hoy. Y los juntas los papelitos al final de la semana y los sumas. Como dices, hasta la cosa más insignificante que podría ser el peso que le das a la persona que te echó aguas en el estacionamiento, etcétera. Sí. Una vez que detectas en qué te estás gastando tu dinero, te vas a dar cuenta de que hay gastos innecesarios o que no son de primera necesidad. Uh-huh. Y eso es lo que lo que yo le llamo un gasto hormiga importante. Así es. Pero que nosotros debemos de decir, en esta situación de pandemia, eso ya no lo voy a gastar. Ese cafecito por el que yo me iba a lo mejor, lo voy a pasar a un gasto innecesario y lo voy a ahorrar para crear este fondo de emergencia. Uh-huh. Y también, Abel, podríamos empezar a vender cosas que tenemos ahí en nuestra casa que no las usamos de manera cotidiana y que en vez de que estén ahí paradas en nuestra casa, adornando la casa, ahorita aprovechemos a venderlas y hacer una pequeña venta de garage, una venta por internet, porque ahorita lo que buscamos es guardar la sana distancia, de empezar a vender por internet con nuestros conocidos, con nuestros amigos, nuestros familiares. Tengo una bicicleta que no uso, la vendo. Tengo algunos vestidos que no estoy usando desde hace un buen rato, los vendo. Y así vas juntando dinerito para crear este fondo de emergencia. Sí, fíjate que algo que ha pululado últimamente en las redes sociales
son los grupos de trueque, Andy. A gente que dice, ay, pues yo pongo esto y recibo despensa, esto. Pues esto también es algo que no se había visto y es parte de la creatividad. Y como tú dices, ¿cuántas cosas podríamos tener en casa que ya no usamos, que están en buenas condiciones, que podrían servirle a alguien más y que podría representar una fuente de ingresos para nosotros, Andy? Así es, Abel, me encanta que lo menciones porque es cierto, si nos tocó ser de las personas que despidieron o que le redujeron su nómina, en estos momentos es donde nos entra la angustia y entonces este tip se vuelve fundamental. Y como dices, a lo mejor no lo estoy pudiendo vender o intercambiar por dinero. Esta opción del trueque es maravillosa y que no se había visto antes y que en estos momentos se vuelve muy útil y entonces reactiva la economía. Es otra forma de reactivar la economía y claro, ¿por qué no? Simplemente ponernos las pilas, hacer estas ventas y quitarnos la pena, porque la verdad es que esa es otra forma de que nosotros salgamos adelante. Muy bien, y ahora nos dices aquí, pague sus deudas. Sí, pague sus deudas. ¿Por qué? Porque en una pandemia generalmente lo que uno dice es voy a cuidar mi dinero y me voy a endeudar, ¿no? O las deudas que ya tengo, pues ya ni modo, ¿no? Ahorita no va a ser mi prioridad pagarlas. Creo que es importante y para eso les pedí que crearan este fondo de emergencia, porque la primera cosa a la que le van a tener que poner atención es pagar la deuda que tienen. ¿Esto por qué? Porque te quitas un peso de encima y una angustia. No sabemos qué va a pasar en el futuro y entonces el evitar cargar con deudas, si tenemos varias, recortarlas a las menos posibles. Y creo que la oportunidad aquí está en ubicar cuál es la deuda que me cobra más interés. Y eso es algo que muchas veces desconocemos. Entonces, aquí el tip es, si yo tengo deudas, hablo a las instituciones a las que les debo o a las personas a las que les debo y les pregunto, ¿qué tasa de interés me estás cobrando? La que me cobre una tasa de interés más alta, esa va a ser mi prioridad a pagar. Y así voy a ir trabajando una a una. Una tasa de interés más baja, ¿verdad? Las que tengan la tasa de interés más alta, porque más alta. Cuando la tasa de interés es alta, quiere decir que me están cobrando más dinero por el préstamo que yo tengo. Ok, muy bien. Y finalmente, aquí nos dices que evitar hacer grandes compras. Sí, ahora sí que muchas veces caemos en esta trampa de las grandes ventas, como podría ser el hot sale o las grandes liquidaciones que hacen algunas tiendas departamentales. En una época de pandemia o de crisis como la que estamos pasando, eso siempre va a ser un gran no. Y la verdad es que no lo digo para desanimarnos, sino porque mientras menos deudas tengamos en una situación como la que estamos viviendo, más cómodos, más libres, más tranquilos nos vamos a sentir. Y si adquirimos deudas, eso quiere decir que tenemos más compromisos y el miedo a perder el empleo o el miedo al futuro se incrementa y entonces andamos caminando y cargando con un peso y con una angustia que es innecesario. No se comprometan a cosas que no necesitan en este momento. Muy bien, pues esas son las acciones inmediatas. Ahora háblanos un poco sobre las acciones a planear, Andy. Bueno, pues a planear es mi parte favorita, Abel, porque como les mencioné al principio, hay sectores con grandes oportunidades y sobre todo para nosotros los mexicanos, cuando nos enteramos que posiblemente los extranjeros no estén tan interesados en invertir, en emprender pues negocios en México, es la oportunidad de oro que tenemos todos para, número uno, emprender nuestro negocio. Quitarse el miedo a si ya tengo un trabajo, puedo hacer cosas los fines de semana que empiecen a generarme dinero y a generar una fuente propia de trabajo. Entonces, eso sería mi primera recomendación, buscar e identificar una necesidad o un problema que haya en mi colonia o en mi comunidad, buscarle una solución y entonces hacerlo eso tu negocio. Sí, exacto. Proveer una solución a una necesidad, ¿verdad? Así es, así se empieza un negocio. Muy bien, y luego seguimos con... Reorganizar deudas, porque como les decía, eso sería la primera prioridad y les dije, paguen la deuda de interés más alto. Si tienen deudas menores, entonces hay que empezar a ubicar a lo largo de los meses cómo las voy a ir pagando. Muy bien. Ya nos deshicimos de la más importante,
Entonces ahora nos pasamos a las deudas menores, que también hay que empezarlas a pagar. Yo soy la enemiga número 1 de las deudas, y esto porque las finanzas sanas implican estar libre de deudas en la medida de lo posible, ¿no? Entonces, recortar las tarjetas de crédito, borrarlas de nuestro mapa, por lo menos en esta pandemia. En lo que nos recuperamos y entre lo que la economía se recupera es lo más recomendable. Muy bien. Vivir con lo que tengo. Okay. Y luego dices acá, prepara tu pago, ¿verdad? Sí, preparar los pagos de 2 cosas súper importantes que siempre nos agarran desprevenidos. Sí. El pago de los impuestos. Así es. Y yo qué hago, y mi recomendación siempre es, para el pago de los impuestos y el pago de seguros de automóvil, de seguro de vida, de seguro de gastos médicos, o el pago al IMSS, si es que no soy afiliado y me voy a afiliar de una manera anual, son gastos fuertes, Abel. Entonces, lo que yo les recomiendo es dividan el monto, por decir, si el seguro de mi auto me cuesta, por un ejemplo, 8,000 pesos, divídalo entre 12 meses y vayan apartando en un sobrecito ese dinero mensual para que no tengan que hacerlo de golpe y entonces no tengan que recurrir a la tarjeta de crédito, enemiga de las deudas otra vez, para hacer pues hacer los pagos de impuestos y de seguros que son de vital importancia y que no nos podemos escapar, ¿no? Sí. Y que nos mantienen tranquilos con nuestras finanzas personales. Pues amigos de Cadena Sur, la licenciada en Economía Andrea Danae Pérez, pues tiene a su cargo esta página que se llama El Recurso del Éxito, Andy. ¿Qué hacen básicamente a través de la página? Bueno, en El Recurso del Éxito, Abel, somos una empresa que se dedica a dar capacitación en liderazgo, finanzas personales y emprendimiento de negocios. Nosotros lo que buscamos es capacitar a las personas y darles asesoría 1 a 1. Y estamos también ofreciendo pues entrevistas y diferentes webinars o pláticas a las que se pueden suscribir y aprender con nosotros, ¿no? A ver, pon la portada ahí con los datos de Andrea. Javier, pon la portada por favor para que la gente pueda ahí ver el teléfono de contacto donde le pueden marcar, que es generalmente por donde tú envías la información para que se puedan conectar a los talleres, las pláticas, las conferencias que ustedes promueven y que son muy seguido por lo que veo y con muy buenos temas, Andy. Pues muchas gracias, Abel. Tratamos de meter temas de interés general para apoyar a los empresarios, para darles técnicas de liderazgo y sí que mejoren sus finanzas personales. Hacemos una plática semanal y pues buscamos que sean temas interesantes para todos. Muchas gracias. En Cadena Sur, aquí en el equipo de producción de Carpe Diem, Javier Cabrera, Juan de Dios Parra Maldonado, Juan Pablo Torres, nuestro coordinador Evaristo Torres Ocampo, te queremos dar las gracias por este espacio, por esta participación aquí en Carpe Diem, con esta información que tanta falta hace en la sociedad, Andy, y nosotros agradecidos contigo y que tú te integres a este staff de especialistas aquí en Carpe Diem. Gracias por estar con nosotros, Andy. No, muy agradecida yo con todos ustedes. El placer es mío y la oportunidad se las agradezco mucho. Gracias, Abel. Carpe Diem, para estar siempre bien. Nos vemos en la próxima emisión.